Por una ciudad más limpia y ordenada, habilitamos el Punto Verde, un predio donde podrás llevar residuos reciclables como metales, madera, vidrios, plástico, cartones, ramas y pasto. Tenga en cuenta que no se admitirán residuos domiciliarios. Ingresá al Facebook o Instagram de la Municipalidad de Curuzú-Guatiá y verá fijada la publicación con su ubicación. Se inaugurará el 18 de diciembre. Trabajamos por una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de Curuzú-Guatiá. Hacia adelante. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú-Guatiá, Corrientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7:06. Temperatura 17 grados.
Humedad 92%. El sonido y la música ya te envuelven. La radio es tu forma de vivir. AM970. Más radio. Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo. Toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buen día. Estamos iniciando una nueva semana de este último mes del año. Estamos hablando de lunes 16 de diciembre, última partecita del año, el último eslabón del año. Queda bastante poco para este 2024.
espero que les haya ido bien, que les esté yendo bien en este 2024, que sea de esos años que uno tenga que acordarse siempre por los buenos, que los recuerdos que aparezcan sean los mejores, ¿no? Bueno, saludamos a nuestro señor operador José Estilo. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo anda? El fin de semana, mucho laburo, mucho trabajo. Bueno, mejor así. Época de la temporada que hay que tratar de aprovechar a los que hacen la actividad que usted hace fuera de la radio. Hoy estamos con el clima, está pleno sol el día. La temperatura pero súper agradable. La verdad es que a estas horas del día está como para disfrutar, realmente para disfrutar, ¿no? Porque la temperatura, para estar tomando unos matecitos, compartiendo, arrancando la semana, a muchos le va a costar arrancar la semana, ¿eh? Después de un fin de semana donde el clima permite y se hacen muchas actividades al aire libre, se gasta energía, se cambian los horarios, se cambian los hábitos habituales de la semana y eso repercute en el día lunes. Cuesta arrancar el día lunes, pero bueno, muchos de nuestros amigos ya deben estar, seguramente ya deben estar en plena actividad, sobre todo en el campo. En la ciudad todavía estaba, podríamos decir, semidormida, con gente que recién comienza a movilizarse. Hay algunos madrugadores, algunas actividades que sí, obviamente que comienzan temprano, pero la gran mayoría todavía está tranquila y sobre todo que no se nota tanto, hay poco movimiento porque al no haber actividad plena, digamos, de los colegios, porque hay actividad con el tema recuperatorio, ese tipo de cosas que es menos, pero en épocas normales sí hay mucho movimiento de chicos, de los padres que acompañan y ese tipo de cosas, así que está tranquila la ciudad hoy. Estamos por LT25 Radio Guaraní, AM 970, FM 107.1, con estudios ubicados en calle San Martín al 1380 de Cruzucuatiá. Ahora está muy activa la zona porque recibí buenos comentarios con respecto al acceso del parque, el nuevo acceso. Hubo gente que estuvo el fin de semana en mi casa y me contaban me decían que estaba muy iluminado el parque, que estaba con estos cambios que se produjeron, por lo menos para la vista de los que ingresaban, estaba muy atractivo. Decían, está muy lindo el ingreso a Cruzú, así que bueno, mejor que sea así. La vía de comunicación, el 3774-4235-36, 3774-4235-36 es el teléfono fijo de la radio. Se pueden comunicar y ahí el amigo José Estilo los puede estar atendiendo. También se pueden comunicar con la producción del programa al 3774-50-35-39, 50-35-39 la producción del programa. Se pueden comunicar asesorándose, pidiendo información, lo que quieran saber, presupuesto para arrancar bien el año 2025. Estaría bueno para poder reactivar la parte comercial también, así nos ayuda a poder continuar de la mejor manera posible el programa. También al 3774-400726, 400726 es la otra vía de comunicación. Se pueden comunicar a través de mensajes, vía video, fotos, audios, mensajes.
cuéntenos, anímense, cuéntenos, mándenos fotos, cuéntenos qué hicieron el fin de semana, cómo estuvieron. Vamos a compartir con nuestros amigos oyentes. Sé que hay un sector grande de la ciudad y de la zona que compartió de manera personal, yéndose, viviéndolo en vivo, y otros a través de las redes. La jineteada muy importante para ese sector que se realizó en Montecaseros, donde salían los representantes de la provincia de Corrientes para Jesús María, para el gran festival de Jesús María de Doma y Folclore, que se hace habitualmente en el principio de año. Bueno, ya están los 3 clasificados, los 3 correntinos, los representantes de Corrientes. Tengo los nombres, pero estaría bueno que alguien, si tiene mayor información con respecto a esto, si nos pueden hacer llegar, bienvenido sea. Ahora vamos a estar dando a conocer los nombres de la gente que nos va a representar. Un evento muy importante. Particularmente intento mirar todas las noches que pueda. Soy muy seguidor de este festival de jineteada y folclore de Jesús María, y bueno, mucho más aún cuando nuestros representantes correntinos hacen su actuación, ¿no? En una actividad difícil, compleja, donde hay mucha destreza, mucha capacidad, porque no solamente la parte física es lo importante, sino también la capacidad, conocer de qué se trata esa actividad. Y bueno, es atractivo, por lo menos para mí es muy atractivo poder ver. En el plano deportivo local, el día sábado se disputaron las finales que estaban pendientes de quinta y séptima división. Bueno, se pudieron realizar ambas finales. Campeón Victoria en séptima división. Saludamos y felicitamos a todo el cuerpo técnico de Victoria y principalmente a todos los chicos que obtuvieron ese campeonato. En quinta división, el que se llevó el triunfo y por consecuencia se llevó el campeonato de quinta división es el club que está muy pero muy cercano a la radio. Acá apenas, yendo por acá atrás, las instalaciones del club están a 2 cuadras, 3 cuadras, como máximo 3 cuadras de la radio al Club Villa del Parque. Felicitaciones a Coco Borba, su presidente, a toda la gente que trabaja, a Zapón, a todos los que trabajan en el club, y bueno, sobre todo para los chicos que obtuvieron ese campeonato. Y el otro campeonato que estaba pendiente oficialmente, lo que se estaba jugando de fútbol de la parte de primera división, que tiene que ver con el torneo amateur. Bueno, Belgrano, que era el representante, ayer jugó su partido de vuelta con Guaraní Antonio Franco en su propia cancha, con un empate, obteniendo un empate. Dicho empate lo deja fuera de la competencia, porque había sido derrotado por el equipo misionero en su visita el fin de semana pasado a Misiones por 1-0, y ayer con el empate no le alcanzó, y lamentablemente el único representante que teníamos en el torneo prefederal torneo federal de fútbol amateur nos dejó sin esa representación, quedando afuera, lamentablemente, porque estuvo muy pero muy cerca Belgrano de poder continuar
pasando de etapa y eso no lo pudo hacer. En el plano nacional, por fin, bueno, se le dio a esto de Vélez, que venía peleando prácticamente 3 campeonatos y en la parte final empezó a quedar con nada y con la preocupación de que lo último que le quedaba por disputar era la última fecha del torneo argentino, y lo hizo ayer, bueno, con la obtención del título finalmente. Campeón Vélez del fútbol argentino, una gran institución que trabaja, que lucha, que pelea sobre todo por los jóvenes. Bueno, campeón Vélez. Comenzó el torneo de básquet de verano también en el Club San Martín, algo tradicional, algo que se realiza hace muchísimos años, y anoche tuvo su jornada de apertura. También hay 2 torneos de fútbol de verano que se está jugando en Curuzú-Cuatiá de manera simultánea, no coincidentemente los días, porque se realizan en días diferentes, pero uno que está organizado por el Club Victoria y otro que está organizado por el Club Belgrano, así que también a los futboleros, aquellos que les gusta el torneo de verano, tienen mucha opción para ver en este verano, en estas vacaciones estudiantiles. Bueno, eso en el plano deportivo. Algo que no tengo que dejar pasar porque se viene y me prometieron esta semana que van a venir la gente de la organización de una carrera aniversario que se hace en el Jockey Club Dr. Fernando Irastorza este domingo 22. Ahora vamos a ir al pronóstico. Si usted tiene el pronóstico, José, vamos a ir con el pronóstico, pero me parece que vamos a ir, después de esto vamos a ir a una pausita musical, y después en el regreso vamos a estar con el pronóstico en todo el país. Pero le decía que esta semana van a venir seguramente la gente de la organización de las carreras de caballo que se están organizando para este domingo en el Jockey Club Dr. Fernando Irastorza, donde se viene con todo, donde grandes carreras, la gente que conoce del turf sabe de qué estoy hablando, y para aquellos que no conocen y por ahí dice, pero tengo ganas de ir y no me animo, y bueno, anímese, porque este domingo en el Jockey Club Dr. Fernando Irastorza hay excelentes carreras con un muy buen nivel de caballo, realmente muy buen nivel de caballo. Estoy hablando, hay en carreras donde van a participar una carrera de 1200 metros, otra de 700, donde van a estar participando caballos de prácticamente de todo el país, a gatera llena, con los mejores caballos que están teniendo grandes presentaciones en los hipódromos más importantes del país, como Palermo, San Isidro y La Plata. Y va a haber representantes acá, ya hay caballos acá. Después también se va a estar corriendo una carrera muy importante que se hace a nivel país, de Lara, Rincón de la Guará, de acá de Curuzú-Cuatiá también se va a estar corriendo. Bueno, realmente se viene con todo. Esperemos que el pronóstico ayude, que no haya complicaciones, porque realmente se viene con todo. Ayer hubo carreras en San José de Feliciano, en que tuve la oportunidad de poder ir a trabajar. Interesante jornada de tour vivida en San José de Feliciano, como siempre, con un muy buen marco de público, y una jornada que por rato cuando aparecía el sol a pleno se ponía pesadito, mucho calor, pero muy linda jornada.
Me encontré personalmente, como siempre me pasa, me encontré con mucha gente amiga, mucha gente conocida de hace muchísimo tiempo. Para los amigos sauceños, que le dije que iba a tratar de no olvidarme, para los amigos sauceños, para Chiflín, para todos sus amigos, para los amigos ahí de la carnicería de Chiflín en Sauce, que vi que estaban vi nomás porque no me convidaron, vi que estaban comiendo y me contaron que tiene muy buena carne la carnicería de Chiflín. Para los amigos de Sauce ahí, que se acerquen, que tienen carne de novillo, me dijo. Espero que sea así, espero que sea carne de primera calidad para esto que se viene de las fiestas, que ya hay que, obviamente que hay que empezar a pensar para ver si se puede. No todos van a poder, pero ojalá que sí, que todos los hogares puedan disfrutar de un asadito esta Navidad y ese año nuevo que se aproxima. Ojalá que todos los hogares tengan para poder disfrutar. Bueno, ahí los amigos de la carnicería de Chiflín seguramente van a poder acercarse ahí los sauceños a compartir con todo lo bueno que tiene Chiflín y su gente. Y le decía, tuve la posibilidad de compartir con muchos amigos, con mucha gente que conozco de hace muchos años del ambiente del turf, y también con mis compañeros de trabajo, un equipo interesante e importante, porque siempre es bueno estar rodeado de gente que comparte bien y sobre todo que comparte los principios, la forma de trabajar. Eso para mí representa algo muy interesante, porque tener que estar todo el día a trabajar, por ahí no es tan sencillo, y siempre es mucho más llevadero poder hacerlo con gente que uno confía en el trabajo, que confía en la capacidad, que colabora mucho, que comparte mucho la jornada. Son muchas horas de compartir. Y bueno, también para mis compañeros de trabajo un afectuoso saludo desde acá y un agradecimiento por estar siempre, y seguramente este domingo nuevamente lo vamos a estar haciendo en el Jockey Club Dr. Fernando Irastorza. Con los compañeros de trabajo, con los organizadores que confían en el trabajo que hago, y con todo el público que saluda, que comparte, que gracias a Dios tengo excelente relación, te dan la fuerza y el empuje necesario como para poder hacerlo. De otra manera no hubiese continuado con esto. Ya hace 26 años que estoy en esta actividad, y ese empujoncito de toda esa gente que mencionaba hace que me sienta bien, que tenga ganas, que me levante, que tenga que, como ayer, que tuve que madrugar bastante, porque el viajecito es bastante largo por la vuelta, por San Jaime, los Conquistadores, después volver para poder llegar a Feliciano. Se hace larga la vuelta, y tener que madrugar y trabajar todo el día sin esa fuerza no lo hubiese podido hacer. Pero mientras tenga ganas y me den esa ayudita necesaria como para levantarme con ganas y ir con ganas de hacer la actividad, lo seguiré haciendo. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar también algún tema musical. Anímense, manden mensaje a aquellos que tengan, les reitero, que tengan alguna información más. Tenemos los nombres de los representantes de Corrientes para la jineteada de Jesús María, que salieron de Montecaseros este fin de semana. Creo que fueron 3 días, viernes, sábado y domingo. Tengo nada más que los nombres, si nos pueden dar mayor información. Anímense, manden mensajes, que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Ya regresamos.
Saliendo al campo, un programa con aires de campo. No me pidas mi guitarra porque seguro te presto, pero llevas apretando con ella mis sentimientos. A mi guitarra la quiero porque fui poniendo adentro los recuerdos, mis vivencias, las esperanzas que tengo, de cosas que lleva adentro. Guitarra del guitarrero, los desvelos de mi madre cuando joven y fiestero, aunque después con aplausos sus lágrimas fui secando, y vivo de lo que quiero porque soy feliz cantando. Una guitarra, si quieres, es llave de sentimientos, el que te suelta palomas y que musica los vientos. No me pidas mi guitarra, porque seguro te presto, pero no olvides que en ella está mi vida latiendo, de cosas que lleva dentro. Guitarra del guitarrero, los desvelos de mi madre cuando joven y fiestero, aunque después con aplausos sus lágrimas fui secando, y vivo de lo que quiero porque soy feliz cantando. Te vi como la sombra de tu vida, buscando algún lugar para olvidar, llevando todo el peso sobre el hombro, en esa vieja tabla de escardar. Chiquito colchonero, quien te ve gastar las calles, rastreando algún recuerdo de tu ayer. De lejos te saludan y levantas la mano, como diciendo ayúdame a vivir. Y el camino vas dejando, sin suerte ni destino que esperar, llevando tu pobreza sin descanso, en ese tu ligero caminar. Chiquito colchonero, quien te ve gastar las calles, rastreando algún recuerdo de tu ayer. De lejos te saludan y levantas la mano, como diciendo ayúdame a vivir.
lejos te saludan y levantás la mano, como diciendo ayúdame a vivir. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. ¿Cómo les va? Ya llega el día lunes 18 de diciembre y juntos vamos a repasar. El tiempo en el país, porque en la República Argentina se viene tiempo inestable para varias provincias, con mayor nubosidad, sobre todo en el norte, en el centro y en el norte de la Patagonia. Ahora bien, nos vamos hacia el noreste, donde va a ser una jornada con viento del sector norte, con ambiente caluroso, mínimas que van a ser de 18 grados para todas las provincias, y en horas de la tarde la máxima va a ser de 29 grados para Chaco, Corrientes, en Misiones de 33 grados y en Formosa de 35 grados, con cielo cubierto en Formosa, con cielo despejado y sin nubosidad ya para Misiones, y otro escenario para Chaco y Corrientes con cielo parcialmente nublado. Por otro lado, en horas de la tarde la máxima va a superar los 30 grados para Chaco, Corrientes, de 33 grados en Misiones y Formosa 35 grados. Viento del sector nordeste y este para la franja central con aire húmedo y un frente cálido que ingresa, por lo tanto temperaturas que van a ir en aumento, mínimas bastante frescas para Santa Fe, Entre Ríos de 15 grados, al igual que en Buenos Aires y en La Pampa. Ya en la provincia de Córdoba de 19 grados. En horas de la tarde la máxima para el norte del área central va a ser de 31 grados y en el sur de 25 a 33 grados. Con cielo parcialmente nublado, con mayor nubosidad para este comienzo de semana, salvo para Córdoba y Buenos Aires con cielo parcialmente nublado, y en el sur de Buenos Aires por Bahía Blanca con cielo despejado. Y atención, porque les traigo una buena noticia, va a ser una jornada con tiempo estable, bajas probabilidades de lluvias, salvo sobre la costa atlántica de Buenos Aires. Allí van a pasar las precipitaciones para esta jornada. Con tiempo inestable también para las provincias cuyanas, con cielo cubierto sobre todo en la parte oeste de Mendoza y San Luis, pero diferencia otro escenario completamente diferente para San Juan con cielo despejado y tiempo estable. Mínimas que van a ser de entre 22 a 24 grados y máximas en horas de la tarde que van a llegar a los 35 grados en el caso de la provincia de San Juan. También con viento del sector este y noreste, por lo tanto van a tener un ambiente bastante
bastante caluroso y húmedo para estas provincias. Ahora bien, nos vamos hacia el noroeste, donde va a ser una jornada con mayor nubosidad variable, con cielo parcialmente nublado, salvo para Tucumán y Santiago del Estero, allí con cielo cubierto y tiempo inestable. Pero para el resto de las provincias empiezan a mejorar las condiciones del tiempo luego de un fin de semana con bastantes lluvias. Por otro lado, una mínima de 18 grados para Salta, Jujuy, en Tucumán, Santiago del Estero de 20 grados y para Catamarca y La Rioja 20 grados. En horas de la tarde la máxima va a llegar a los 35 grados y acá atención porque en la zona de la cordillera van a tener fuertes ráfagas de viento del sector oeste, así que tener precaución. De un extremo nos vamos a ir hacia el otro, en la Patagonia, en la cual va a ser una jornada como una bandera en el norte y en el sur, con tiempo inestable, con cielo cubierto, con posibilidad de evolución de chaparrones, y por otro lado ya en el centro y en Santa Cruz con tiempo más estable, con cielo despejado en el caso de la provincia del sur. Ahora bien, vamos a tener temperaturas que van a ser bastante cálidas, agradables en el norte de la Patagonia, de 15 grados para Río Negro, 21 grados en Neuquén, en Chubut de 15 a 14 y en Santa Cruz de 12 grados, en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas de 5 a 8 grados. En horas de la tarde en el norte de la Patagonia la máxima va a llegar a los 34 grados, en el centro de 19 a 23 grados y en el sur ya estamos hablando de 16 a 23 grados para esta jornada. Y también vamos a hacer hincapié en las fuertes ráfagas de viento en Tierra del Fuego y en el sur de Santa Cruz, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, viento del sector oeste para la Patagonia. Pero a diferencia en el norte, en Neuquén, Río Negro y en Chubut, vamos a tener viento del sector norte ya para estas provincias. Por eso las temperaturas van a ser diferentes que las del sur. También les recuerdo que si quieren más... Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Escuchábamos a la chica que nos contaba el pronóstico en todo el territorio de la República Argentina. Pero ahora les cuento lo que va a pasar, lo que está pronosticado para hoy y los días subsiguientes de la semana para Cruzucuatiá. Hoy, a pleno sol en la ciudad de Cruzucuatiá, no hay ninguna posibilidad, 0% de probabilidad de precipitaciones, humedad el 80%, el viento a 10 kilómetros por hora. Una máxima que puede llegar a 28 grados hoy en Cruzucuatiá. Aparentemente una jornada probablemente se queden cortos, me parece que va a ser un poco más, pero bueno, dice 28 grados como máxima, pero jornada a pleno sol, les reitero, a pleno sol en la ciudad de Cruzucuatiá para hoy. ¿Qué nos dice el pronóstico para el día martes? El día martes también con probabilidades de la temperatura va a estar rondando en eso, pero un poco más sostenida en 28 grados. Son más las horas que van a estar la temperatura a esa cantidad de grados. También mayormente soleado para el día martes, precipitaciones con 0% de probabilidades, baja la humedad 60% y viento, un poco más de viento, 16 kilómetros por hora, lo que está pronosticado para mañana. Para el día miércoles va a aumentar la temperatura, va a llegar a máximas de 31 grados y con probabilidades de lluvia el día miércoles. En la parte final del día, probabilidades de lluvia para el día miércoles entre un 40 y un 70% la probabilidad que se presenta para el día miércoles. El día jueves esa probabilidad baja y baja considerablemente porque hay en pocas horas en lo que va mediada la mañana y hasta 3, 4 de la tarde hay entre un 20 y un 30% nada más de probabilidades de lluvia para el día jueves. Y a partir de ahí, el día viernes ya no se presenta con probabilidades de lluvia, ya hay aumento de temperatura, ya con temperaturas que van a estar rondando los 33 grados
Y bueno, para el fin de semana vamos a mirar, ya que estamos, sábado con pleno sol y domingo también se va a estar presentando de la misma manera. Para los que están organizando las actividades, bueno, el extendido nos indica que el fin de semana que se aproxima van a estar en buenas condiciones. El día miércoles, final del miércoles, y el día jueves, reitero, es lo que se puede llegar a dar algún poco de lluvia, sobre todo el final del día miércoles. Para hoy, reitero, una jornada que a pleno sol nos presenta absolutamente soleado. Prácticamente no existen nubes y bueno, con 28 grados la máxima que está prevista para hoy. Ese es el pronóstico que nos tiene indicado para hoy. Ayer, 15 de diciembre, se festejó el día del jockey, en conmemoración a Ángel Oscar Baratucci. Digo por el ambiente del turf. Ayer se festejó el Día Nacional del Jockey. Se celebra el Día Nacional del Jockey argentino en conmemoración a la hazaña jamás igualada el 15 de diciembre de 1957, cuando en el Hipódromo Independencia de Rosario el legendario Ángel Oscar Baratucci ganó la totalidad de las carreras disputadas de esa reunión. Ingresó en el libro récord de Guinness. Se disputaron 8 carreras ese día 15 de diciembre de 1957 y las 8 carreras ganó Ángel Oscar Baratucci. Pasaron 63 años del memorable logro conseguido por Baratucci, el azuleño de nacimiento pero rosarino por adopción, quien logró llevar a la victoria a Triquiñuela, Val Maletín, Tour de France, Elton Dock, Panamá, ganador y modelado. Esta hazaña le valió el récord mundial de carreras ganadas en un mismo día, que aún conserva. Bueno, así que para todos los jockeys de la zona, sobre todo, un saludo enorme por una actividad que realmente requiere de mucho esfuerzo, mucho sacrificio para poder estar en forma, para poder ir mejorando día a día, y para muchos de ellos para mantenerse con los kilos adecuados para poder montar. En el caso de los jockeys, y hay que hacer y esto trasciende más allá del turf. El sábado a la tarde se corrió en el hipódromo de San Isidro una de las carreras más importantes del calendario, si no es la carrera más importante del año, el famoso Gran Premio Pellegrini, y fue ganada ya por tercera vez por un jockey oriundo de Montecasero. Para Martín Valle, un saludo para Martín desde acá, para toda su gente, para toda su familia, para todos sus amigos. Hay mucha gente que tiene una excelente relación con él, porque es un chico muy joven y que se presta mucho para la amistad. Así que mis felicitaciones desde acá, desde el programa, para este correntino que acá, vecino nomás de Montecasero, que gana nada más y nada menos que por tercera vez el Pellegrini. Así que para la gente del turf es un orgullo tener
un correntino que nos dé esa posibilidad, esa enorme satisfacción. Así que el sábado festejando eso, ayer el día del jockey, reitero, para todos estos jockeys que ponen en riesgo su vida continuamente, permanentemente, no solamente el día de carrera, que es un poco mayor el riesgo, pero también los días que durante la semana, que lo hacen trabajando con los caballos. Recordemos que hay caballos que recorren a alta velocidad. Yo creo que están dentro de los 50, 60 kilómetros por hora y vienen apoyados sobre dos estribos. Antes eran dos hierritos, ahora la mayoría de los estribos son plásticos, pero el jockey tiene gran habilidad y gran riesgo, corre, porque vienen con caballos de 450, 500 kilos y algunos más, a alta velocidad, como le decía, 50, 60 kilómetros por hora, apoyado nada más que apenas sobre los estribos, porque la rienda no es un apoyo, sino es solamente un elemento para poder conducir al animal. Difícil para los jockeys, pero sacrificada tarea que tienen. Y no tengan ninguna duda que los que conozco, la mayoría, o sea, todos en realidad, acá con mucho más esfuerzo, porque en Buenos Aires es difícil llegar, pero el que llega y que tenga un poco de éxito, como en el caso de Martín Valle, rápidamente mejoran su condición económica por los premios que obtienen, ¿no? Por los valores de los premios que obtienen. Pero acá son mucho menores y el sacrificio es grande, así que un saludo para todos los jockeys. En el nombre de Martín Valle, que les reitero, ganó el Pellegrini. Ya vamos a ir a los mensajes que nos están llegando. Gracias a toda la gente que se está comunicando para poder compartir con todos nosotros. Escuchaba en el tema musical que puso José, mencionaban a Chiquito el colchonero. Bueno, tuve la satisfacción, la suerte de poder compartir y charlar muchas veces con Chiquito. Y alguien podrá llegar a decir, no todos, porque algunos más o menos contemporáneos saben de qué voy a hablar, hablando de colchonero, y otros seguramente no tienen la menor idea de qué es lo que fue esa actividad de colchonero. Chiquito fue un señor que se dedicaba a desarmar y armar colchones de lana, porque antes la mayoría de los colchones eran de lana, y él tenía una máquina que se llamaba escarmeladora. ¿Qué se habrá hecho la máquina de Chiquito, no? Porque eso, qué lindo para poder mantenerlo en algún museo. No sé si eso ocurre, desconozco, y pido disculpas si eso pasa, desconozco si está en algún lado exhibiéndose la máquina, pero me acuerdo mucho de su trabajo de desarmar los colchones, escarmelar la lana con su máquina, una máquina manual que tenía muchos dientes, digamos así, y se pasaba la lana por ahí y hacía que el escarmelar era que la lana que por el peso, por el uso, por el peso del colchón se aplastaba. Bueno, esto hacía que se vuelva a inflar, digamos, la lana con ese escarmelado y poder obtener nuevamente el uso
correcto de los colchones. Y tenía otra particularidad, Chiquito. Llevaba su máquina en el hombro. Era una máquina que su estructura básica era de madera. Y transportaba su máquina en el hombro. Entonces la gente que le contrataba para escarmelar se iba, llegaba con su máquina, se instalaba, hacía su actividad. La verdad que era un trabajo noble. Caminaba rápido, pasos cortitos y ligeros, Chiquito. Hincha de Racing. Ahora que me acuerdo, hincha de Racing, Chiquito. Mi homenaje desde acá y mi reconocimiento para esa actividad que estoy casi seguro que desapareció. No creo que haya gente o si lo hay, desconozco, que se dedique a esa actividad. Los colchones ya dejaron de ser, en su mayoría, dejaron de ser de lana. Debe haber todavía algunos que quedan, pero los nuevos no sé si vendrán de lana, no sé. Creo que no, que ya se utiliza otro elemento. Coprolán por ahí en algún momento fabricó colchones para alguna, creo que para alguna comisaría, para alguna policía. No sé si lo siguen haciendo. Pero bueno, el tema musical me hacía recordar a Chiquito, Chiquito Vega. Ahora me acordé el apellido. Chiquito Vega, hincha de Racing, un homenaje enorme desde acá, y seguramente algunos de los que están escuchando también les debe llegar al recuerdo, porque era una persona muy querida, hablaba con todo por el centro, a pesar de que caminaba rápido, seguramente tardaba un montón para llegar a su destino, porque con todo el mundo se encontraba y charlaba. Bueno, mi mejor recuerdo para Chiquito Vega y Colchonero. Estamos nuevamente en hora de pausa, José. Vamos a ir a esa pausa y vamos a leer los mensajes de la gente que nos está enviando. Gracias a todos los que nos están enviando mensajes. Ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. AM970. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada.
Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8. 5 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 92%. El sonido y la música ya te envuelven. La radio es tu forma de vivir. AM970. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Canto emocionado a mi dulce compañera, por noble, leal y sincera, que siempre me acompañó. Siempre a mi lado estuviste, en noches de serenatas, en las barras con amigos o en mis noches de nostalgia. Ninguna mujer jamás igualó tu
cuerpo divino de diosa soñada, apretada a mi pecho, acunada en mis brazos, en noches enteras me hiciste feliz. Al acariciar tu cuello armonioso, respondías dichosa cual amante fiel. Por eso te canto, dulce compañera, mi dulce guitarra, te digo salud. Estuviste en noches de serenatas, en las barras con amigos o en mis noches de nostalgia. Ninguna mujer jamás igualó tu cuerpo divino de diosa soñada, apretada a mi pecho, acunada en mis brazos, en noches enteras me hiciste feliz. Al acariciar tu cuello armonioso, respondías dichosa cual amante fiel. Por eso te canto, dulce compañera, mi dulce guitarra, te digo salud. De nostalgias, añorando a Curuzú, con el acordeón Montgrí de Eduardito Godoy, que junto a Luciano Vera desgranan sus melodías, desparramando armonías uno se vuelve cantor. Un chamamé de mi flor, a mi tierra tan querida. Anduve en tus calles, jugué en tus arroyos, quemaba la siesta por el Sarandí. En Paso Las Piedras o Arroyo Codito, por el Santa Rosa, que gurí feliz. Mi calle Irastorza, la Cruz 3 de Mayo, con la gurizada vamos a rezar. Mi vieja casita, Miguel e Inocencia, y mis dos hermanos me esperan allá. Curuzú cuateño soy, nostalgias viven en mí, sangran los recuerdos por no estar allí. Curuzú cuateño soy, nostalgias viven en mí, sangran los recuerdos de aquel curubí. Adolescente, la barra de amigos, en la estudiantina o en el carnaval, con guainas amigas mateando tupido, sos toda nostalgias, Curuzú Cuatiá. Pasaron los años, siempre estoy de vuelta, busco a los amigos que ayer te dejé. Si vieras, pueblito, lo que yo te extraño, pero vuelvo siempre en un chamamé. Curuzú cuateño soy, nostalgias viven en mí, sangran los recuerdos por no estar allí. Curuzú cuateño soy, nostalgias viven en mí, sangran los recuerdos
de aquel curumí. Llámame, llámame, llámame. Qué misterio hay en tu nombre que no sé. Llámame, llámame, llámame. Serás motivo de leyenda o de payé. Llámame. Eres el canto de la selva y el tapé. Llámame, llámame. Tiene en tu ritmo la pureza bañé. Cantan con tu nombre, llámame, sus sentimientos convertidos en canción, sus instrumentos con dulzura de irete, pueblan de notas un sendero de ilusión. Llámame, llámame, llámame. Eres el canto de la selva y el café. Llámame, llámame. Tiene en tu ritmo la pureza bañé. Eres el alma de la heroica Tarrahuí, la voz y gracia de su danza regional. Eres orgullo de mi raza guaraní, dulce mensaje del agreste litoral, dulce mensaje del agreste litoral. 14 minutos después de la hora 8, estamos saliendo al campo. Bueno, se ven en épocas en las que hay que también, así como decíamos que hay que mirar y ver para ver si se puede comer un asadito. Ayer hablando de eso, ayer comí cordero. Hacía mucho que no comía cordero. La verdad, hacía mucho que no comía cordero. Bueno, porque los corderos que había en mi casa, en la chacra, desaparecieron. No sé qué le pasó, fueron desapareciendo de a poco. Los últimos 4 que quedaban, chao, se fueron. Parece que cruzan los campos, no sé qué, solo y se pierden. Pero bueno, así nomás es. Pero ahora se terminó el problema. Ya no hay más, entonces los pocos que, ya le digo, los últimos 4 que quedaban se desaparecieron así de un plumazo nomás. Bueno, de última, en buena hora, sí, el que llevó los corderos, que sí disfrutó, que como un buen asado, no lo pudimos hacer nosotros. Pero ayer comí un muy rico cordero, cordero entrerriano, el de ayer. Pero hablando de eso, también hay que tener en cuenta la fruta y verdura, todo eso para ahora, para esta época. En Verdulería El Gringo, en Caguazú y Las Heras, un saludo enorme para todos ellos, para el Gringo y toda su gente. Nos presentan 2 sandías, ¿está bien esto? 2 sandías
2 sandías grandes por 7.000. Melón criollo, 750 pesos el kilo. Naranja, 1.500 pesos la docena. Zapallo criollo, 750 pesos el kilo. También cuenta con mangos, papaya, plátano, ananá. Y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA en Banco Nación. Reitero estas ofertas que hay que tratar de aprovechar. En verdulería El Gringo. 2 sandías grandes por 7.000. Melón criollo, 750 el kilo. Naranja, 1.500 pesos la docena. Zapallo criollo, 750 pesos el kilo. También hay mangos, papaya, plátano y ananá. Y todos los días descuento del 35% con modo BNA Banco Nación Argentina. Todo esto en verdulería El Gringo, reitero, Caguazú y Las Heras. Un saludo para Mirta Gómez, que siempre nos escucha, siempre nos manda mensaje. Para Mirta, Cata y su hermano, un saludo enorme. También para Tere, gracias Tere de Torre, gracias señora por su saludo de siempre. Gracias por estar. Un saludo enorme para usted y toda su familia, que la pasen realmente muy pero muy bien. Esperemos cómo se presenta esto de la fiesta. Todavía no sé si le pasa a usted, José, todavía no noto un clima así de festivo. La verdad que como que está la ciudad está muy tranquila. Sí, debe ser uno de los problemas. Como que la ciudad está muy tranquila. El aguinaldo está, así que hay que gastar, hay que gastar el aguinaldo. ¿Usted ya cobró? ¿No? ¿Y si hoy ya es cuánto? 16. ¿El jueves? ¿Este jueves? ¿El aguinaldo el otro jueves? Pero ¿y cómo si tiene que...? Pero ¿cómo si tiene que...? Antes del 31, pero no, pero sí. ¿Y el 24? Acá vi una oferta de... tenga en cuenta, vi una oferta en la que dice... va a recibir regalo caja navideña. Ahí puede ser, Vi uno... ¿Sí? Bueno, ahí estamos entonces. ¿Cómo es? Vi una oferta... Costilla 9.000 pesos el kilo. En oferta. Va a estar difícil, ¿no? Pero la verdad es que me quedé encantado con el cordero ayer que comí. Debe ser porque hacía mucho que no comía. Estaba bien asado, era la parte del cuarto donde vio que no tiene tanta grasa, no tiene tanta... La verdad es que estaba muy bueno y me quedé con ganas. Dije, capaz que ahora a fin de... O sea, para el 24 a ver si puedo lograr... Este año ya, le reitero, este año tengo que comprar porque años anteriores por ahí, viste, y iba a la chacra y traía un cordero. Ahora ya no hay más. De algún campo vecino. No. Así hicieron con los nuestros, se llevaron todo. Pero bueno, ahora le digo, se terminó el problema, no hay más, llevaron todo lo que tenían y fueron de a poquito, se fueron yendo la pequeña majada que había de mi padre y se llevaron los últimos 4 que había. Así que
probablemente trate de comprar un pedacito de cordero y haga. Vamos a ver si llega el aguinaldo. Pero usted dice que llega después del 31, no. Va a ser difícil entonces. Bueno, hay que consumir mucha fruta, verdura. En verdulería el gringo tienen esa posibilidad. Porque hay que compensar lo de la carne con lo del asado y todo eso. El jueves creo que fue. Sí, escuche esta. El jueves se hizo por uno de los programas de Radio Guaraní, se hizo una juntada. Éramos poquitos. Pero a uno de ellos le encanta el chinchulín. Llevó 2 kilos de chinchulín. Éramos 4, 5 éramos. Bueno, yo no comía, así que éramos 4. Entre esos 4 se comieron los 2 kilos de chinchulín más todo lo otro que había. Impresionante. Me encanta la capacidad de absorción. Pero pasamos un muy lindo momento y bueno, espero que se repita para la producción del programa. ¿Usted pasa acá nomás en Curuzú o viaja a algún lado? ¿Y usted de hacer asado? ¿Sí? Tradicional. ¿Y hace usted o le hace a su mamá? Ah. ¿Y es buen asador? ¿No? Ah, ¿no le gusta jugoso? Bueno, claro, pasa lo mismo. En mi casa pasa lo mismo. Y pasaba lo mismo en la chacra cuando en vida de mis padres, que el asado tenía que ser bien cocido, porque la mayoría... A mí, yo suelo contar esto, a mí no. Tengo unos amigos que ya me conocen y en el grupo ya ponen un pedacito ahí medio lejos de las brasas para que esté. A mí me encanta jugoso. La carne de vaca, ¿no? La carne de bovina me encanta jugosa. Así bien cocida, no es que no como igual, pero no es que me encanta que esté bien jugoso. Bueno, gracias a toda la gente que nos está mandando mensajes. Qué lindo recuerdo eso, de lo de, para mí me llena satisfacción lo de el Chiquito Vega, el colchonero. Está bien el homenaje también en la canción, por lo que recuerda, y un homenaje a alguien que transitaba las calles de Curuzú. Y no solamente las calles de Curuzú, ojo con eso, no solamente las calles de Curuzú. Lo vi muchas veces a Chiquito yendo a la chacra con su máquina al hombro. Bueno, le decíamos que tenemos los nombres de aquellos que nos van a representar en Jesús María, que han salido de la jineteada en Montecasero. Supongo que vamos a ver si logramos un contacto con la gente de Montecasero, José, en algún momento, los organizadores, para que nos cuenten. Usted tiene ahí algún contacto, que nos cuenten cómo fue, porque realmente una fiesta muy pero muy linda y gratuita, entrada libre y gratuita, las 3 noches. Y aparte de la jineteada, con muy buenos músicos, ¿no? Con música de primer nivel, las que vi que estaban en cartelera. Bueno, los representantes de Corrientes para ir
a participar en Jesús María son Gerardo Denis, Emanuel Badán y Luciano Rojas. Estaría bueno, vamos a ver si podemos lograr esa información desde la producción para que nos cuenten, por ejemplo, entre otras cosas, de qué representantes de qué localidad son, de qué ciudad de la provincia y en qué, si es crina, si es, bueno, debe ser uno en cada, una en crina, otro en basto, y supongo que debe ser así, pero eso no sé. Bueno, reitero, Gerardo Denis, Emanuel Badán y Luciano Rojas son los representantes correntinos para la delegación que va a estar participando en principio nomás, a principio de año en Jesús María, festival muy pero muy importante, que siempre tuvo muy buena representación correntina, muy buena representación. Me acuerdo algunos, Ortiz de Curzú, que fue campeón nacional, también Pucheta, Luciano Rojas también. Bueno, después el amigo sauceño Ricardo Pucheta, que nos representó pero tan bien, y hasta inclusive creo que por ahí sigue haciendo algunas presentaciones de esas jineteadas especiales. Bueno, para todos ellos el deseo de el mejor de los éxitos, fundamentalmente que no sufran ningún accidente, sabemos los riesgos, como primera medida que no sufran ningún accidente, y después si su actuación es con éxito, mucho mejor. Para todos ellos un abrazo grande de acá y esperemos estar muy cerca con la información y alguna vez si podemos charlar con ellos. Vamos a ir a la pausa, José. Vamos a escuchar unos temitas musicales y ya regresamos. Cariño que yo te brindé y fuiste mi vida la felicidad. Creí que me amabas y nunca pensé que tu amor sería todo falsedad. Pero eso no importa, te sigo adorando, y aunque vos te alejes en mí vivirás grabada tu imagen, cual hermoso sueño que llegó a mi vida y triste se va. Porque me engañaste con tanta crueldad, si aprendí a tu lado sufrir y llorar. Si no me dijiste yo nunca te amé, fue porque me dabas amor por piedad. Yo sé que mi nombre quedará en tu historia, y al pasar el tiempo ya lo olvidarás, pero tu recuerdo llevaré en mi mente, como esa ternura que te supe dar. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos.
Necesitamos un servicio. Llenamos tu vida de música, noticias y compañía. Pero eso sí, no tenemos feriados. Son lo máximo. Todo el día y todos los días. AM970. Con aire de radio. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. ...34 minutos después de la hora 8... continuamos en Saliendo al Campo. Estamos en comunicación telefónica con un amigo, alguien que particularmente tenemos, en realidad tenemos muchas cosas para hablar. Cada vez que nos juntamos, la verdad hablamos temas muy interesantes. Ojalá en algún momento podamos hablar de esos temas que hablamos con él, pero ahora el tema que nos convoca es otro. Vamos a saludar a Juan Ramón Correa, Joji para algunos, para los amigos. Buen día, Joji, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buen día, Miguel, ¿cómo le va? Un saludo a tu audiencia, ¿cómo estás? Bien. Estamos bien, querido, bien. Hace rato no nos vemos. Sí, gracias por comunicarte, Joji. Sí, Miguelito, más que yo me comunicaba con ustedes por referencia a la ruta 126, viste que sí. De Curuzú para el lado de Miriñay, ya casi no se puede transitar, está casi imposible, no sé, hay sectores ya que no se puede andar y no sé a quién le corresponde eso. Hasta hace un tiempo atrás se rellenaban los desniveles que hay en la ruta y se podía andar, no tan fuerte, pero sí se podía andar, viste, pero sí. Hoy ya con todas las lluvias y todo, y que no se atiende más, está imposible. Hay que andar en segunda, hay que andar en sectores que hay que andar en segunda, Miguel, y reducir totalmente la velocidad porque o romper el auto o qué sé yo, ¿viste? Claro. Y hay que andar en sectores que hay que andar por la banquina también, ya que está un desastre la banquina también. Ahora con todas estas lluvias, calcular, ayer anduvimos nosotros para allá y que nosotros nos vamos periódicamente porque tenemos animalitos por allá y bueno, tenemos que ir a ver, viste, a revisar, a atender los animales porque todo necesita atención. Claro. Y ese es mi pedido ese, no sé, somos muchos los que transitamos por esa ruta y raro que no se escucha casi de nadie que reclame eso, ¿viste? Sí, en realidad está bueno el reclamo, Joji, porque... Sí, Miguel, sí, raro que yo por lo menos no escuché, no sé si a lo mejor hubo algún otro reclamo, ¿no? Pero sí, yo no lo había escuchado en las emisoras que por ahí solo escuchaba. Sí, yo personalmente lo vengo haciendo, vos sabés que justamente vengo hablando de ese tema, porque me tocó ir a Sauce hace poquito a trabajar, el domingo pasado, el anterior, anterior... Y yendo para Sauce también se arregló la ruta, pero hay una parte de 10 kilómetros que están sin hacer y está un desastre. Ayer hablaba con un sauceño y me decía, mirá, es imposible transitar, romper todo. Él hace viaje acá y me decía, y para el lado de, para el lado de Paso de los Libres, peor. Porque, sí, Miguel, sí. Y yo quisiera que vayan a pegar una vueltita y vean lo que es ahí por cerca de el aeropuerto de Curuzú Cuatía. Pero mirá, imposible. Son sectores que se deterioró muchísimo. Sí, y se deterioró y al no tener mantenimiento, por supuesto que ese deterioro se hace cada vez
peor. Sí, no, mantenimiento hace muchísimos años que no se hace, solamente se hacían los rellenos se rellenaban todos los pozos más que había. Claro. Y se emparejaba con el asfalto que hay, ¿viste? Sí. Y bueno, ese tiraba un tiempito, pero ya cuando viene la lluvia con el sol, con el tránsito, ya destapa todo otra vez y ya después de cada lluvia queda casi lo mismo otra vez. Sí, y lo que ahora que no se hace ningún mantenimiento, peor aún. Claro. Juan Ramón, y lo que significa, porque no solamente en lo económico que vos decís, bueno, rompo el vehículo, sino también en los riesgos en la vida personal, porque Miguel, si agarrás un pozo de eso a una velocidad más o menos considerable, que por ahí si no la gente que no conoce puede llegar a tener un accidente. Bueno, ocurrieron varios. Sí, es un peligro, Miguel, porque a veces uno, por fijarse por dónde va ahí, no es que otro vehículo te está llegando ya y hasta podemos tener un accidente entre vehículos a raíz de eso, ¿viste? Sí, totalmente. Tenés que ir con ya te digo, Miguel, tenés que ir con mirar la vista ahí en el camino, no te podés distraer por nada. Y lo que significa, Juan Ramón, para la gente, no solamente para la gente que transita, que va, por ejemplo, que puede llegar a ir a Paso de los Libres o tomando para el lado, porque antes se hacía, después la gente que iba a Misiones iba por acá, dejaron de hacerlo, sino para toda esa gente, ustedes, por ejemplo, que hay muchísima gente ahí. Miguel, muchísimos vecinos hay para allá, para esos lados, muchos campos, muchísimo hay, el colectivo mismo, no sé cómo hace el colectivo para ir 4 veces por día que pasa de Paso de los Libres. No sé cómo hace. Lo que horrible, Miguel, por eso yo acudí a tu espacio que es muy escuchado. Y no sé yo a quién le corresponde eso, si por ahí pueden atender un poco el camino, ¿viste? Y nada más que eso, ¿viste? Pero Jochi, de última, esto es una idea personal, ¿no? Pero de última, ese relleno que se puede hacer, entre otras cosas, hay una piedra ahí que está con asfalto y si no, aunque sea hasta con el calcario, que el calcario cuando llueve se va, pero mientras tanto por lo menos se tapan los pozos, pero no hay nada. Sí, Miguel, con eso le tapaban, con eso, ¿viste? Pero es como decir vos, ni bien llueve, se va todo otra vez con la lluvia, se va todo. Claro. Sí. Yo te agradezco mucho y lo vamos a seguir desde acá, desde el programa, porque esto queda claro. Que todos nuestros oyentes, el que quiera se puede expresar, tiene los micrófonos mientras lo hagan con respeto, como lo hace vos, Juan Ramón, no hay ningún problema, pero que utilicen el medio de la radio, de este programa, para poder expresarse, porque este es un problema de todo, ¿no? Exactamente. Acá ni siquiera no hay nada político, no hay nada. No tiene nada que ver, no, eso es totalmente no. Miguelito, te agradezco tanto, un abrazo grande y a ver si nos vemos antes de terminar el año, si nos vemos, si te hace un esfuercito. Bueno. Si nos vemos antes y nos reunimos donde siempre nos reunimos. Bueno, sí, les contamos a la gente que tenemos un grupo de amigos que nos juntamos siempre a compartir y la pasamos realmente muy bien. Pero aparte de eso, Juan Ramón, ya que está, le contamos a la audiencia, nosotros tuvimos la posibilidad de charlar hace un tiempo, no hace tan lejano, hará cosa de un mes, que nos encontramos en una cancha de fútbol y que nos criticaron la gente que estaban al lado, decía, ¿ustedes vinieron a ver el fútbol o vinieron a...? Le contamos, le cuento a la gente, Juan Ramón, que hemos hablado porque coincidentemente... de joven tuvimos un pasado bastante similar. Sí, así es. Con la elaboración de ladrillo, una vida bastante similar y fue muy grato poder compartir esa charla. Sí, Miguel, sí. Mirá, Julián,
de chiquitito anduvimos con animales y hasta ahora seguimos, hasta ahora, gracias a Dios, seguimos con lo mismo. Sí. No tanto como era antes con esos temas de ladrillo, pero sí con temas de animales, qué sé yo, seguimos lo mismo, ¿viste? Sí, seguro. La verdad que fue muy grato y ojalá que pronto podamos estar juntos y charlar nuevamente. Bueno, Miguelito, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Ramón. Bueno, querido. Adiós. Adiós. Bueno, gracias a nuestro amigo Joji, Juan Ramón Correa, que toca un tema que lo venimos charlando nosotros desde acá del programa, porque me toca vivir de cerca, pero sobre todo lo de la ruta 126, en este caso para el lado de Paso de los Libres, hay mucha gente que transita y mucha que no lo hace más porque no puede, pero hay gente que está obligada a hacerlo, la gente de ahí de la zona está obligada a tener que transitar y bueno, todos los riesgos que conlleva, los riesgos de rotura de vehículos, de rotura de gomas y los riesgos que por ahí se pueden dar con el tema de los accidentes que se puedan provocar. Así que gracias, Juan Ramón, y cualquiera el vecino que por ahí tenga ganas de llamar y compartir sus inquietudes, que lo pueda hacer sin ningún problema. 42 35 36 es el teléfono fijo de la radio, 3774 42 35 36. La farmacia de turno para hoy, a partir de hace un ratito nomás, a partir de las 8 de la mañana, es Verón de Astrada, que está ubicado en Verón de Astrada 528, con teléfono 3774 42 12 64. Reitero, 42 12 64, el fijo de farmacia Verón de Astrada. Y también lo pueden hacer al 3774 63 94 89. 63 94 89 es otro de los teléfonos fijos de los teléfonos disponibles para farmacia Verón de Astrada, quien a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la mañana de mañana, martes 17, va a estar de turno. Ricardo Maciel, muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por el video, gracias por el deseo de buen día y gracias por el video. Y filmó, el video está una luna llena a pleno, espectacular. Muchas gracias, Ricardo. Siempre, permanentemente estoy viendo los videos que pones en el estado, porque nuevamente le reitero a la gente y los que me conocen saben, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada, solamente WhatsApp. Me resisto un poco y por ahí tengo el sello de antiguo y probablemente lo sea, pero por ahora me resisto un poco al uso del Facebook. Hay gente que me dice, pero no te complique, no, es solamente para ver lo que ponen. Bueno, no comparto tanto. Debe servir mucho para algunas cosas, pero hay para otras que estoy convencido de que no sirve. Sí sirve para comunicarse, para eso me parece perfecto, pero por ahí hay gente que se escuda detrás de algunas cosas y pone y dice cosas que tal vez no se anima a decir de frente. Entonces, para evitar inconvenientes, a pesar de que yo doy gracias a Dios que no tengo problema con nadie, y si alguien tiene conmigo, pero no yo con ellos, así que intento vivir de la mejor manera posible, pero me resisto un poco a eso. Gracias a todos los que envían mensajes, en este caso un saludo grande para Ricardo Maciel, que me manda un video muy pero muy lindo. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero tengo un audio y la gente que me manda el audio no debe saber que es difícil escuchar. Pero vamos a escuchar un temita musical, si tiene por ahí a mano José algo, una cortinita, y escucho el audio.
y vemos. Ya os regresamos. El río va galopando con el sol, como un poema de amor con su mejor canción. Mi corazón pide la reconciliación. Quiero borrar el rencor por lo que él me quitó. El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un viejo amor. Ya no quiero, río dulce, regañarte. Quiero beberme tus tardes borrachas de sol. Recuerdo que alguien me dijo aquella vez: lo que la vida te quita retorna el querer. Ayer lo vi en el mirar de mi gurí. Hallé las luces brillantes que en tu agua perdí. El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un... Bueno, ahí estamos nuevamente. Gracias por los audios que me enviaron. Realmente muy interesante. Vamos a ir por parte. Gracias por el aporte. La luna llena que me envió Ricardo Maciel, el video que me envió Ricardo Maciel, acá me acotan que la última que se ve tan cerca de la Tierra y que esto ocurre cada 45 años. Gracias por el dato, desconozco, pero me resulta muy, pero muy interesante como aporte. Así que a la persona que me mandó el audio, gracias por colaborar con el programa, y a Ricardo Maciel, que bueno, que me manda el video y me acotan esta información con respecto a la luna. Después me hablan también me hacen un comentario, alguien que transita habitualmente por la ruta 126, camino a Paso de los Libres, digamos, dice que pasando a la Citrícola, antes de llegar al Miriñay, hay un sector donde los renuevos, los retoños, los árboles ya están metidos sobre la ruta y que prácticamente hacen que ocupe un solo sector de la calzada. Imagínense, es una ruta que tiene doble sentido de circulación, los riesgos que significan ese tipo de ruta, y si a eso se le queda más angosta porque hasta me causa gracia, porque imagínense, los árboles ya están sobre la ruta. Qué bárbaro. Eso a las claras está demostrando que no hay mantenimiento. De lo contrario, es imposible que un árbol que esté en el costado de la ruta comience a meterse sobre ella. Así que es una pena. Ojalá que haya algún oído, alguien que diga que le preste atención a estas cosas. Un tema bastante polémico, pero hay mucho dinero que por ahí se invierte y en todo orden, en el orden local, tengo cosas para decir, en el orden provincial y en el orden nacional. No quiero meterme en el tema político
específicamente, pero hay cosas que afectan y mucho porque a veces se invierte y mucho dinero en algo que no digo que no tenga importancia, pero hay prioridades. Hay cosas que por ahí la vida, la cotidianidad, lo de todos los días hace que sean muy pero muy necesarias, y como el caso de la ruta y el mantenimiento de la ruta o el mejoramiento con más razón, y sin embargo por ahí se utiliza dinero en otras cosas que no son tan prioritarias, ¿no? Y estoy hablando en todo orden, en el orden local también por ahí se hacen obras o se están haciendo que no sé si son de tanta prioridad. Y después también me acotan del tema de la fabricación y elaboración de ladrillo. Algo que en realidad podemos hablar muchísimo porque lo viví, porque lo hice, porque gracias a Dios, digo gracias a Dios porque algo que aprendí a hacerlo y no reniego de eso. Que hablábamos con Juan Ramón, con Jochi Correa, y esta persona que me manda mensaje también me dice que me cuenta algunos detalles. Evidentemente conoce el tema, por lo que me expresa en el mensaje, de que hay algunos sistemas diferentes que se utilizaban o que se utilizan, porque todavía hay gente que lo está haciendo, que se utilizan para la elaboración del barro con que se cortan los adobes. Dicen que en la zona donde él de donde es oriundo se le iba incorporando paja cortada, y seguramente da buenos resultados. Yo tengo mis dudas con el método que usábamos nosotros, porque eso de cuando se usaba mucho paja o pasto hacía por ahí que después el ladrillo quedara muy liviano a la hora de ser, cuando ya se transformaba en ladrillo. Pero son métodos y métodos al fin. Nosotros particularmente usábamos abono de caballo, y es escasa vez el abono de vaca, el bovino. Tenía que estar ya en destrucción, en descomposición el abono, porque el abono de vaca es muy duro para desarmarse dentro. Costaba mucho, que nosotros pisábamos con caballo y es muy duro para destruir. Sin embargo, el de caballo, una vez humedecido, se desarmaba más fácilmente. De todas maneras, son todos métodos que se usan. Igual después, con el tema de la llegada del arroz acá y del molino que teníamos, se utilizó, muchos utilizaban, no lo hicimos nosotros, pero sí utilizaban cáscara de arroz también en la composición del barro. Tema muy pero muy interesante, porque se pueden abordar también la actualidad, lo que resulta en lo económico, lo difícil que es. Bueno, sí, acerrín también se usa ahora. Lo difícil resulta en lo económico, la elaboración, los costos que tienen, y no sé si es compensado. No sé si es compensado esos valores con lo que a la hora de llevar al mercado. No sé, la verdad que no sé. Si a la hora de vender, si los valores de mercado hacen que compense y que sea una actividad rentable y económica. Desconozco. Lo que sí puedo asegurar, y esto es un gusto personal, mis casas, las casas que tengo, las hice siempre sobre ladrillo común,
me resisto un poco al otro ladrillo, y podemos hablar de lo económico, sí, y cuestiones técnicas que por ahí alguien me puede decir las bondades del ladrillo cerámico. Yo soy muy, pero muy amigo bueno, seguramente debe ser por lo que elaboraba, ¿no? Porque hice ladrillo. Yo soy muy amigo del ladrillo, de las paredes hechas en ladrillo común. Me mandan un video que está muy bueno el video, muy bueno. Es de noche en un vehículo donde con las luces, pero varios metros, va un animal corriendo por sobre la calzada, y porque vio que el animal como que se encandila y va corriendo por la calzada. Este es un tema que lo vamos a hablar porque involucra a todos, a todo aquel que transita, y no es un tema menos importante. La cantidad de zorros, la cantidad de ciervos, carpincho que hay en la ruta, hay que tener un cuidado absolutamente especial. Sobre todo para aquellos que viajan de noche, les puedo asegurar que para mi gusto es un tema de muchísima importancia. Bueno, me dicen que la casa de ladrillo aguanta más. Sí, aguanta más, el ladrillo común aguanta más. Después uno puede hacer algún tipo, una perforación, algo, y en el ladrillo común no hay problema. Difícilmente tenga otros riesgos, pero bueno, no voy a entrar en esa, porque va en gusto personal, y seguramente las cuestiones técnicas habrá gente que pueda desarrollar mejor el tema. De algunos tendrá, como todos, los pros y los contras, pero mientras tengan la posibilidad de construir sobre ladrillo común, en buena hora, y que se pueda mantener como industria, que no desaparezca la industria del ladrillo común. Bueno, José, hemos llegado al final. Gracias a todos, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, que nos manda mensajes y que nos ayudan a hacer el programa, siendo parte de ella. Gracias a todos. Gracias, José. Un saludo enorme para todos. Que tengan una muy buena semana, a cuidarse y sobre todo, fundamentalmente, a disfrutar. A no enojarse fácilmente. Digo casi todos los días lo mismo, porque insisto con esto, hay muchísimos motivos. Uno sale a la calle y tiene motivo de